Hoy en Memorias de Pez hablamos de un tema que nunca ha acaparado mucha atención ni muchos titulares, pero no por ello es menos importante. Hoy hablamos de campos de concentración, pero no nos vamos a ir muy lejos, ni a Alemania ni a la Unión Soviética. Hoy nos quedamos en España para conocer la red de campos de concentración que Franco estableció por toda España entre 1936 y los años 60, siendo el último cerrado en 1966. La red de campos de concentración franquista se cifra en 296 campos, por los que se calcula pasaron entre 700.000 y 1.000.000 de prisioneros. Todo empezó un 19 de julio de 1936, es decir, 2 días después de la sublevación. Ese día se puso en funcionamiento el primer campo de concentración cerca de Melilla, concretamente en la Alcazaba de Celuán. Los resultados de este campo gustaron a la plana mayor sublevada y pronto abrieron otro en las afueras de Tetuán. Lo que se trataba era de evitar que corresponsales extranjeros informaran de una gran cantidad de fusilamientos y de paso aligerar un poco las cárceles que no daban abasto. Después se replicó el modelo en Canarias y más tarde por toda la península. En 1946, 10 años después del comienzo de la Guerra Civil, todavía estaban operativos 137 campos de trabajo y 3 campos de concentración. En ellos aún estaban acogidos 30.000 prisioneros políticos. El último campo de concentración oficial fue el de Miranda de Ebro, Burgos, que duró de 1937 a 1947. Sin embargo, aunque llamados de otra manera, siguieron en funcionamiento algunos campos, como fueron el de Nanclares de Oca en Álava, la Algaba en Sevilla o los de Gran Canaria y Fuerteventura, que eran para prisioneros marroquíes de la guerra del Ifni. Durante el resto de la dictadura quedó algún pseudocampo de concentración como la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, Fuerteventura, en el que se encarcelaba y reeducaba a homosexuales y que fue el último en cerrar, como ya he dicho, en 1966. ¿Y cómo eran estos campos? Bueno, pues había de dos tipos, campos de concentración temporales y los campos de concentración permanentes. Un 70% de los campos eran plazas de toros, conventos, fábricas o campos deportivos que cuando dejaron de ser campos de concentración volvieron a ser utilizados para lo que originalmente servían. Pero ¿y el otro 30%? Bueno, pues ese otro 30% eran campos de concentración como los que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, pues grandes terrenos al aire libre con barracones y rodeados de alambradas bien vigiladas por centinelas. La red de campos de concentración franquistas estaba en buena parte inspirada en los campos de concentración alemanes, ya que fueron oficiales de la Gestapo los que asesoraron a los sublevados para su construcción. Entre aquellos oficiales nazis destacó especialmente Paul Winzer, jefe de la Gestapo en España y jefe durante algún tiempo del campo de concentración de Miranda de Ebro. De hecho, hay autores que van más allá e incluso sostienen que fue Winzer el verdadero autor de toda la organización de los campos de concentración franquistas. Por otra parte, diversos recintos como los campos de Laredo, Castro Urdiales, Santander o el Dueso fueron gestionados inicialmente por batallones del Corpo di Truppi Volontarie, es decir, por los italianos que Mussolini había mandado a España a luchar a la guerra civil. Y la pregunta ahora que os haréis es ¿y a quién enviaban a estos campos? Pues a excombatientes republicanos del Ejército Popular, las Fuerzas Aéreas y la Marina de Guerra. También a disidentes políticos y sus familiares, pues de sindicatos, partidos, etc. También indigentes, independentistas marroquíes, homosexuales, gitanos y presos comunes. De hecho, los presos comunes estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, siendo estos los que se encargaban de vigilar a los otros prisioneros. El tiempo medio que un preso pasaba en uno de estos campos de concentración era de 5 años. Para el régimen franquista, los campos de concentración era cosa de hombres, apenas hubo mujeres internas en estos campos. Los prisioneros se clasificaban en 3 grupos, los forajidos irrecuperables, que iban directamente a juicio en el que se les decretaba cárcel o paredón, aunque por lo general les tocaba paredón, los hermanos forzados, es decir, aquellos que creían en las ideas fascistas, pero que habían estado obligados a luchar en el bando republicano, a los que se trataba mucho mejor e incluso el tiempo de reclusión era mucho menor, y por último estaban los desafectos, que eran los que estaban del lado republicano, pero que no tenían una ideología firme y que eran recuperables por el régimen. Estos últimos son los que más poblaron estos campos, ya que no se les mataba directamente y se les podía utilizar para realizar trabajos forzosos a cambio de reducciones de condena o de conmutaciones de penas de muerte. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras y fortificar líneas, mientras que cuando acabó la guerra se les empleó principalmente para labores de reconstrucción de pueblos, trabajos en minas de sal, extracción de mercurio, construcción de carreteras y presas y excavación de canales. También miles de prisioneros fueron usados en la construcción de la prisión de Carabanchel, el Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria de Moncloa o la Academia de Infantería de Toledo. Otras obras importantes realizadas por prisioneros fueron el canal del Bajo Guadalquivir, la presa y canal de Montijo en Badajoz, las líneas de ferrocarril de Zamora a La Coruña, Soria a Castejón o el directo Madrid-Burgos, presas y pantanos como los embalses de Barrios de Luna en León, Río Sequillo en Madrid
la Muedracuerda del Pozo en Soria o el Cenajo en Albacete y Murcia. También se utilizaron prisioneros para construir aeropuertos como el de Santiago de Compostela, Valladolid o Sondica. Y no acaba todo ahí. También se aprovecharon de estos prisioneros grandes terratenientes o altos cargos del gobierno franquista o del ejército, e incluso empresas privadas afines al régimen para llevar a cabo servicios de carácter personal. Eso sí, por el camino todos estos trabajadores forzosos sufrieron torturas físicas, psicológicas y lavados de cerebro. Tenían que comulgar, ir a misa o cantar diariamente el cara al sol. También hay testimonios de grandes hambrunas en algunos campos. De hecho, muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo muchas veces la revancha y la venganza era una constante. Y ya por último vamos con una lista de campos de concentración más importantes. Pues por ahí tenemos al campo de concentración de Albatera, que antes había sido un campo de trabajo republicano. El campo de concentración de Camposancos, conocido en Galicia como la Puerta del Infierno. El campo de concentración de Castuera, en el que hay inmensas fosas comunes de varios asesinatos en masa que se cometieron. El campo de concentración de La Corchuela, cuyos presos construyeron los 158 kilómetros del canal de riego del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos. También el campo de concentración de Los Almendros, preparado por los militares italianos de la división Litorio. Y el campo de concentración de Miranda de Ebro, por el que pasaron 65.000 prisioneros republicanos y que se acabó convirtiendo en un campo de extranjeros que huían de la Segunda Guerra Mundial o que habían luchado en la guerra civil con las brigadas internacionales. Finalmente, el campo acabó siendo refugio de algunos alemanes que, una vez perdida la guerra, huyeron de Alemania buscando refugio en la España franquista. Y esto es todo por hoy. Aquí se acaba el repaso a los campos de concentración franquistas. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram y comentar lo que te ha parecido. También tenemos Patreon abierto por si queréis colaborar con el canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.